Tardes, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Martes 12 de octubre de 2021. Bueno, corresponde al curso de métodos numéricos, sección G. Entonces vamos a dar inicio a la grabación y vamos a presentar la diapositiva correspondiente al día de hoy. Bueno, ahí veremos el tema de los sistemas o las ecuaciones no lineales de una variable, ¿no? ¿Cuáles son los métodos más utilizados? ¿Cuáles son los métodos de localización de soluciones, de raíces, de una ecuación no lineal de una variable, ¿no? Entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Entonces, ahí pueden ver ustedes la diapositiva correspondiente. Este capítulo se denomina ecuaciones no lineales de una variable. Se compone en dos partes, ¿no? Ecuaciones no lineales de una variable y sistemas no lineales de múltiples variables, ¿no? Bueno, este capítulo se va a estudiar en primer lugar la definición, ¿no? ¿Qué es una raíz o un cero de una función? Bueno, la búsqueda de una raíz o el caso de que el sistema tenga varias raíces, ¿no? Tratar de buscar varias raíces de una ecuación no lineal, ¿no? Y también un tema incluido a este tema es el caso de las raíces de los polinomios, ¿no? Que vendría a ser un caso especial de una ecuación no lineal, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos de aplicación en campo de la ingeniería. Bueno, en realidad, prácticamente cualquier ecuación, cualquier fórmula que ustedes tengan, se podría convertir en una ecuación, ¿no? Basta que uno de los valores de la expresión sea desconocida para formarse una ecuación no lineal, ¿no? No lineal. Ciertos casos puede llegar a tener una complejidad que va a tener que recurrir o requerir aplicar un método numérico, ¿no? Bueno, acá mostramos algunos ejemplos donde aparecen ecuaciones no lineales. La ley del movimiento de Newton, balance de fuerzas, balance de energía, balance de calor, leyes eléctricas. Casi en cualquier rama de la ingeniería encontraremos ecuaciones no lineales, ya sea de una variable o de múltiples variables, ¿no? ¿Qué es en sí una ecuación no lineal? Una ecuación no lineal es una expresión matemática, ¿no? Donde se va a buscar determinar uno de los valores desconocidos, en este caso un x, tal que f de x sea igual a 0. Se buscaría un valor de x que satisfaga la igualdad f de x igual a 0. La ecuación podría tener raíces tanto reales como complejas, ¿no? Puede haber reales y también puede haber complejas, o a veces ambas, ¿no? Bueno, su clasificación corresponde a dos tipos de ecuaciones no lineales, las algebraicas, muchas de ellas están completamente resueltas, y las trascendentes, que son las más complejas, son las que obligatoriamente va a requerir un método numérico, ¿no? Para su solución. No existe soluciones analíticas para muchas ecuaciones, casi la mayoría, ¿no? De ecuaciones no lineales en general, ¿no? Bueno, hay ecuaciones sencillas, como las ecuaciones de primer grado, que prácticamente son una de las pocas que tienen solución analítica, solución algebraica. Incluso hasta el segundo grado se puede resolver sin ningún problema, usando la conocida ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática puede hallar prácticamente las dos raíces, ¿no? Incluso puedo saber si son reales o si son imaginarias. Ya, las más complejas son las trascendentes, ¿no? Donde ya pueden involucrar exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas, etcétera, ¿no? Una ecuación trascendente sencilla, pero ilustrativa, ya que no es muy fácil de resolverla, es la ecuación e a la menos x igual a 0, ¿no? A pesar de que es una ecuación sencilla, en realidad no existe una solución
directa, ¿no? Una solución algebraica que me permita despejar X. Prácticamente el único camino es una solución numérica, ¿no? Para poder hallar el X que satisfaga esta igualdad. Bueno, hay un método gráfico también, por ejemplo, donde ustedes dicen y a la menos X lo igualan a X, ¿no? Entonces tratan de encontrar el punto de intersección entre esa exponencial y la recta X, ¿no? Y de esa manera puede tener una solución. Muchas veces es un método gráfico que me permite localizar la raíz, o sea, determinar un valor cercano a la raíz, ¿no? Un valor cercano. Y también determinar cuántas raíces tiene esa ecuación, ¿no? No me da mucha precisión por lo general el método gráfico, ¿no? Pero mayormente se usa para tener un valor inicial, para luego poder hallarlo con más precisión, ¿no? Bueno, existen innumerables métodos para resolver ecuaciones no lineales, hay alrededor de 10. Vamos a mencionar, bueno, en el cielo está incluido solamente 3, pero vamos a mencionar acá 5, y algunos están relacionados, ¿no? Algunos están relacionados, por ejemplo, lo que está incluido en el sílabo es bisección, punto fijo y Newton-Raphson, ¿no? Pero también se estudia la regla falsa, porque es una variante de la bisección, un intento de mejorar la bisección, y la secante, que es un intento de mejorar el método de Newton, ¿no? Entonces, son procedimientos para buscar raíces, ¿no? Bueno, hay métodos que le llaman cerrados, cuya característica es que yo requiero un intervalo inicial para hallar la raíz, ¿no? Y hay métodos abiertos donde el dato inicial es un punto cercano a la raíz, ¿no? También hay métodos gráficos, ¿no? Que permiten hallar la raíz con un cierto grado de precisión. Los mayores se usan para tener valores iniciales, para luego aplicar otro método que sea más efectivo, ¿no? También sería importante estimar errores, ¿no? Entonces, en muchos casos va a tener que estimar el error, ya que no se va a poder calcular con exactitud. Bueno, ya que hallar el error requeriría conocer la solución exacta. Por lo general la solución exacta no se conoce, o más o menos tiene una solución exacta casi al final del proceso, ¿no? Entonces, por lo general se va a estimar, ¿no? Tener una aproximación de esos errores, ¿no? O qué tan cerca y tan alejados nos encontramos de la solución exacta. Ya, bueno, entonces dijimos que estos gráficos, estos métodos son, digamos, procedimientos que me permiten localizar en realidad la raíz, ¿no? No hallarla con mucha precisión. Bueno, una forma, por ejemplo, es tratar de determinar si yo puedo graficar la función, dónde corta esa función al eje horizontal. Ahí tendría entonces una raíz, XR, de la ecuación no lineal, ¿no? Ya bueno, entonces una primera idea es así, ¿no? Donde corta la curva al eje horizontal. También se suele usar mucho el tema del cambio de signo, ¿no? Donde hay un cambio de signo, en este caso tendremos que garantizar la existencia de una raíz, por lo menos en ese intervalo, ¿no? Entre un punto A y un punto B se produce un cambio de signo de la función, entonces eso me garantiza la existencia de por lo menos una raíz, ¿no? Por lo menos habrá una raíz en ese intervalo, ¿no? Podría haber más, ¿no? Pero por lo menos hay una, ¿no? También requiere que la función sea continua, ¿no? Debe ir acompañado de la continuidad. Cambio de signo y continuidad, eso me garantizará la existencia de una raíz, ¿no? Donde corta la curva, en este caso al eje horizontal, ahí tendríamos una de las raíces, ¿no? ¿Está bien? Puedo analizar por el cruce por cero, también con el cambio de signo, ¿no? Ya bueno, por ejemplo, el método gráfico podría darse mediante una tabulación de valores de la variable x y la función, ¿no? X y la función se irán tabulando. En este caso iremos tratando de encontrar valores de la función, un cierto intervalo, ¿no? Acá se considera entre 0 y 1 con incrementos de 0.05, ¿no? Y voy tabulando y voy detectando dónde se produciría un cambio de signo para poder establecer que haya una raíz en un cierto intervalo, ¿no? Por ejemplo, acá se puede observar que entre 0.55 y 0.60 se produce un cambio de signo de la función de positivo a negativo. Entonces en ese intervalo existirá una raíz, ya que es una función continua, ¿no? Puedo visualizar directamente la tabla por el cambio de signo
o también gráficamente, ¿no? Donde la curva prácticamente corta al eje X. Se ve que lo corta más o menos entre 0,55 y 0,60, ¿no? Pero según la gráfica está más cerca de 0,55, entonces se podría considerar como una aproximación 0,57, ¿no? Pero vean que tiene su limitación, ¿no? A lo mucho podría considerar dos decimales, ¿no? No tengo opción de considerar más decimales con esta información, ¿no? Yo diré, ¿y por qué no hacemos más puntos más cercanos? Pero ya se hace más complejo, ¿no? Tendría que, si graficar, por ejemplo, entre 0 y 1, con incremento de 0.01, tendría que evaluar 1000 valores de la función, ¿no? Lo cual ya no resulta muy práctico, ¿no? Simplemente este método gráfico solamente es para tener un primer valor, un aproximado, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, solamente la raíz entre 0,55 y 0,60, ¿no? Esa es una información suficiente para luego pasar a otro método que me permita obtener más precisión, o sea, más decimales exactos, ¿no? ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, solamente podría tener a lo mucho una cifra decimal exacta. El 0,5 podría asegurar que es una cifra decimal exacta, ¿no? Y el 7 no estaría seguro, ¿no? No estaría seguro. Por lo menos ya garantizamos un dígito decimal exacto con esta primera aproximación. Si quisiera algo más preciso, como tener 5 dígitos o 6 dígitos o 10 dígitos, con este método es imposible en realidad, ¿no? Salvo que cada tabulación es más pequeña, pero eso ya involucra más operatividad en el proceso, ¿no? Y más operatividad también involucra más errores. Bueno, uno de los métodos más antiguos que existe es el método de bisección, que también se conoce como Bolzano, ¿no? Bueno, un matemático, ¿no? Que ideó este método para resolver ecuaciones no lineales de una variable, ¿no? Este método requiere que yo conozca un primer intervalo que contenga una raíz. Entonces debo considerar un primer intervalo x y xs, o sea, inferior y superior, ¿no? En el que se garantice que existe una raíz en ese intervalo. ¿Cómo garantizo que existe una raíz? Simplemente garantizando que la función cambia de signo en ese intervalo, ¿no? Si f de x y por f de x es negativo, eso es el cambio de signo, eso me garantizará que existe por lo menos una raíz en el intervalo x y xs. X inferior a x superior, ¿no? La raíz estará en algún punto de ese intervalo, ¿no? Por ser acá. Y el método de bisección, su nombre lo indica, ¿no? El intervalo se va a dividir en dos partes exactamente iguales, ¿no? Dice, el segmento se bisecta tomando el punto de bisección XR como aproximación de la raíz buscada. El punto medio va a ser considerado como la primera aproximación de la raíz buscada, ¿no? Y ese punto XR se calcula como la semisuma, en este caso de los extremos. XR valdrá XY más XS sobre 2. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo podría ir generando nuevas aproximaciones. Bueno, por ser el promedio se podría tomar XR directamente en base a los dos extremos, ¿no? XY más XS sobre 2, ¿no? Luego dice, una vez que he ubicado ese punto XR, debo ubicar en cuál de los dos intervalos está la raíz. Se refiere a si está XR a la izquierda o XR a la derecha. Entonces ahí vean ahí, entonces, por ejemplo, si es que estuviera la raíz al lado derecho, como sucede en este caso, el XY que estaba en el lado izquierdo pasará a tomar la posición del XR, ¿no? De esta manera que ahora tendré un nuevo intervalo XY, XS. Hago XY igual a XR y con eso logro actualizar el intervalo que contiene la raíz. Este proceso se repite n veces, ¿no? Hasta que el punto de bisección XR coincida prácticamente con el valor exacto. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, ahora se ha considerado que la raíz está al lado derecho, ¿no? Entonces prácticamente el XY tomó el valor de XR, ¿no? Y acá estoy calculando un nuevo XR. Hasta ahí diremos lo siguiente, ¿no? Parte del algoritmo de bisección. Yo en realidad estoy preguntando si la raíz está en el lado izquierdo o en el lado derecho. Puedo preguntarlo indistintamente, ¿no?
Podría preguntar si f de xy por f de xr es menor que 0, ¿no? Estaría preguntándome si la raíz está al lado izquierdo, ¿no? Si está al lado izquierdo, ¿qué significa? Que mi xs va a pasar a tomar la posición de xr. Prácticamente si la raíz está en el lado izquierdo, si estuviera en el lado izquierdo, significará que el xy se mantiene en su posición, ¿no? Y que estaría cambiando es el xs, que pasaría a tomar la posición xr. En caso contrario, si no, prácticamente significa que está al lado derecho. Entonces, en ese caso, el xy toma la posición de xr. El xy es igual a xr, ¿no? Sería entonces la esencia del método, ¿no? Tengo que ir actualizando el intervalo, de tal manera que el intervalo cada vez se reduce a la mitad del anterior, ¿no? Este x y x es la mitad del intervalo inicial, ¿no? Y así repito la secuencia, ¿no? Ahora, con este xr, determinaré que la raíz está a la izquierda, entonces prácticamente tendré un intervalo que sería este, ¿no? Para las siguientes iteraciones será mi intervalo que contenga la raíz. Cada vez el intervalo se reduce a la mitad del anterior, ¿no? Bueno, en esta fórmula, o en estas dos fórmulas prácticamente, ¿no? En esta fórmula y en esta expresión lógica, prácticamente radica el método de bisección, ¿no? Cada vez mi intervalo se va a ir reduciendo a la mitad del anterior, ¿no? La mitad del anterior. Entonces, ya bueno, ahí se ha hecho la correspondiente tabulación. ¿Qué información requiero yo? Requiero xy, xs, que son los valores iniciales. Acá tendríamos el xr es el punto medio, ¿no? Xr es el punto medio. Yo para ver si la raíz está a la izquierda o a la derecha debo evaluar fxy. Básicamente requiero en realidad solamente dos valores, ¿no? fxy y fxr. Para saber si ahí se produce el cambio de signo, ¿no? De acuerdo a eso decido cuál es mi siguiente intervalo. Bien, inicialmente mi intervalo es 0, 1. Y la raíz aproximada es 0.5, que es el punto medio, ¿no? En la siguiente iteración, se observa que el nuevo intervalo es 0, 5, 1. Lo cual significa que la raíz estaba al lado derecho, ¿no? En el intervalo inicial. La raíz estaría entre 0.5 y 1, y la nueva aproximación será 0.75, ¿no? Es el punto medio de ese intervalo, ¿no? Luego en la siguiente iteración, luego este 0.5 a 1 se divide en la mitad, ¿no? Debo decidir si la raíz está de 0.75 a la derecha o de 0.75 a la izquierda, ¿no? Bueno, conociendo los signos de la función, prácticamente con eso puedo decidir cuál será mi nuevo intervalo, ¿no? Y se ve que en el siguiente intervalo está comprendido entre 0.75 y 0.75. Y siempre el punto medio es la aproximación de la raíz, ¿no? Bueno, se considera prácticamente que la iteración, esta en realidad se considera como una iteración cero, ¿no? O sea, la primera fila se considera como la iteración cero. Y recién la primera iteración sería la segunda fila, ¿no? Entonces este valor xr se considera como x sub 0 en realidad, ¿no? X sub 0 valdría 0.5, ¿no? Cuando ustedes hacer una iteración, el valor que debería mostrar a ustedes es x1, ¿no? Hacer una iteración involucraría hallar x1, ¿no? Si quieran hacer la segunda iteración, dirían x2 es 0.625. En realidad acá yo tengo un total de 13 iteraciones, ¿no? Que se han realizado, 13. Ahora el error, bueno, acá vean el error, dice que vale 0.5. ¿De dónde proviene este 0.5? Tiene un fundamento, ¿no? Vamos a explicarlo acá. Vamos a explicarlo ahí. Un poquito antes de ver. Para acá un sitio donde explicarlo. ¿Qué es el error en realidad? Es la distancia del valor exacto. Acá podría ser, vamos a ver. Por ejemplo, en este punto tendría la solución exacta, ¿no? La raíz. Entonces, ¿cuánto vale el error de la aproximación XR? Simplemente va a ser el R exacto
menos el X sub R, que es el aproximado. Pero este R no se conoce, ¿no? No se conoce. Porque cuando estoy haciendo las iteraciones, ese valor todavía no se conoce con precisión, ¿no? Tiene valores aproximados, pero no se conoce exactamente cuánto vale, ¿no? Entonces si uno se da cuenta, por ejemplo, en realidad el error vendría a ser este segmento, ¿no? Del punto XR a la raíz, ¿no? ¿Y cuál será el máximo valor que alcanzará ese, vamos a llamarle, ese error? Es cuando la curva pasa cerca al extremo izquierdo, cerca a XS, ¿no? O pasa cerca a XY. Ese sería el máximo error que se produciría, ¿no? Y ese error es la mitad del intervalo, ¿no? O sea, el máximo valor que podría adquirir ese error es la mitad de la longitud del intervalo. Prácticamente esta digamos, distancia vendría a ser la cota de error, ¿no? Es el máximo error que se va a producir. Y eso se calcula, sería una desigualdad, ¿no? Sería XS menos XY sobre 2. XS menos XY sobre 2. Esto acá es la llamada cota de error, ¿no? Se observa que en realidad el error es menor, ¿no? El error real es menor, ¿no? O sea, si ustedes dicen, bueno, el error es el error de XR, en realidad el error es menor que esa cota de error, ¿no? Entonces, siempre encontraremos que el error real va a estar por debajo de esa cota de error. En realidad, pero como no conozco exactamente la raíz, lo que se va a hacer es se va a trabajar con esta cota de error, ¿no? La mitad de la longitud del intervalo, ¿no? Esta va a ser mi referencia, ¿no? Y buscando que esa cota de error sea menor que alguna tolerancia, ¿no? También yo iré buscando que esa cota de error, yo para terminar el proceso, buscaré que esa cota de error esté por debajo de la tolerancia que yo voy a definir, ¿no? Yo voy a definir una tolerancia, ¿no? Y diré, bueno, quiero una tolerancia de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2. Si quiero algo más preciso, le haré 10 a la menos 5 o 10 a la menos 8, ¿no? Y debe ser un dato, ¿no? Dato, algo pequeño que voy a definir. Esto es lo que llamaríamos el criterio de parada, ¿no? Porque eso me indica cuándo terminaremos. Cuando ese error de sucesión sea menor que la tolerancia, ¿no? ¿Cómo se calcula el error de sucesión? XS menos XY sobre 2. Bueno, eso es lo que se ha tabulado en la última columna, ¿no? El llamado error de sucesión. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Por acá. Ya, bueno, este 0,5 ¿cómo sale? Sale simplemente XS menos XY sobre 2. O sea, 1 menos 0 sobre 2. El siguiente es 1 menos 0,5 sobre 2. Te da 0,25. El siguiente sería 0,75 menos 0,5 entre 2 te da 0,125, ¿no? Si uno se da cuenta, en realidad el error se reduce a la mitad del anterior, ¿no? O sea, que es independiente de la función. Prácticamente el error no depende de la función, ¿no? Bueno, al menos este error, ¿no? Este error no depende de f, ¿no? Solamente depende de la longitud del intervalo, ¿no? Entonces cada vez se va a ir reduciendo a la mitad del anterior, ¿no? Entonces, se puede ver, por ejemplo, el error. Bueno, si tengo valores iniciales, xy, xs, bueno, yo podría llamarle el xy inicial y el xs inicial, ¿no? Bueno, en este caso sería 1 y 0, ¿no? Luego para la iteración 1, el error de xr en la iteración 1, en este caso va a ser el xs inicial menos el xy inicial. En este caso va a ser entre 2, ¿no? Entre 2. Va a ser, en este caso sería 1 menos 0 sobre 2, ¿no? Sobre 2 al cuadrado sería, ¿no? Sobre 2 al cuadrado. El
1 menos 0 entre 2 al cuadrado, ¿no? Prácticamente entre 4, ¿no? Entre 4. Para esta iteración 1, entonces, para la iteración 1, el error es 0,25. Sería 1 menos 0 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Yo podría entonces establecer una fórmula, ¿no? Una fórmula de error, ¿no? Ustedes se dan cuenta en realidad hacer una potencia de 2, ¿no? Porque va a ser, se da cuenta acá, por ejemplo, es, acá sería 1 entre 2 a la cuarta. El siguiente es 1 entre 2 a la quinta, 1 entre 2 a la sexta, 1 entre 2 a la séptima, etcétera, 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 ¿no? Cada error es la mitad del anterior, ¿no? Cada error, observen que es independiente de la función. Es otro dato importante, ¿no? Obviamente voy comparando ese error con alguna tolerancia, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, si me dijeran, si hubiera una tolerancia de 10 a la menos 3, acá cumpliría, ¿no? Si me dijeran a mí calcular una tolerancia de 10 a la menos 3, deberé buscar dónde ya cumple esa desigualdad, error menor que tolerancia, ¿no? En realidad hemos dicho que es una cota de error, ¿no? La cota de error, en este caso, debe ser menor que la tolerancia. Entonces, si ahí cumple prácticamente sería ya mi última iteración. Y mi raíz buscada sería esta, ¿no? Esta quiere decir, esta es mi solución, ¿no? Para una tolerancia de 10 a la menos 3. Esto acá. Este vuelve menor que 10 a la menos 4, ¿no? 10 a la menos 4. Me dijeron por una solución, una tolerancia de 10 a la menos 4. Este valor sería el valor que debería mostrar, ¿no? La raíz tendrá un error de caso o cota de error menor que 10 a la menos 4. Bueno, hay diversos parámetros que se han elegido. Por algunos también podría decir, ¿por qué no usamos fxr? También podría ser, ¿no? Hay algunos programas que usan esto, ¿no? Dicen, como yo sé que fx debe ser 0, van comparando esto con el 0. Dicen, este es menor que la tolerancia, ¿no? O este es menor que la tolerancia, o este es menor que la tolerancia. Entonces se ve que eso debe tender a reducirse, ¿no? Acá tenemos el 7 por eso a la menos 6, 0.001, 0.884 por eso a la menos 5. Entonces prácticamente también podrían trabajar con esta columna, ¿no? Preguntarse si f de xr en valor absoluto es menor que una tolerancia. Pero mayormente se usa este método, ¿no? Comparar este error, que vendría a ser cota de error, ¿no? Error máximo. Pero el error real en realidad es menor, ¿no? El error real es menor. Y cuando ya cumple esa condición, simplemente ahí paramos el proceso, ¿no? Se podría establecer el error de una iteración cualquiera, ¿no? En función de el error, en función del intervalo inicial, ¿no? Como si yo quisiera generalizar la fórmula del error, diríamos acá y el error de la iteración y sería xs0 menos xy0 entre i más 2 a la i más 1, ¿no? 2 a la i más 1, sería una fórmula general, ¿no? Es decir, el error de la iteración i. Quiero saber cuál es el error de la iteración i. Entonces esto va a ser el xs inicial, o sea, la función del xs inicial, o sea, del intervalo inicial, ¿no? Entonces 1 menos 0, ¿no? Menos el xi inicial entre, tiene que ser 2 a la i más 1, ¿no? 2 a la i más 1. Por ejemplo, cuando i vale 1, sería xs0 menos xy0 entre 2 al cuadrado, ¿no? Para la iteración 10 sería xs0 menos xy0 sobre 2 a la 11. Pero un ejercicio, ¿verdad? Yo quiero una tolerancia de 10 a la menos 14. Tolerancia para la 10 a la menos 14, por ejemplo, ¿cuánto será el número de iteraciones requerido?
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Van a resolver una desigualdad, ¿no? Vamos a decir esto de acá debe ser menor que 10 a la menos 14. Y tienen que encontrar cuánto vale i, ¿no? Bueno, xs0 menos xy0, en este caso vamos a tomarlo como 1 menos 0, ¿no? Esta diferencia es 1. Prácticamente es 1 entre 2 a la i más 1, menor que 10 a la menos 14. Bueno, ahí el i me va a salir un número decimal probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuál será el i? El i mínimo, digamos, ¿no? Bueno, si me sale, por ejemplo, 45.7, ya tendría que tomar 46, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar? Que este 2 i más 1 va a pasar al numerador, ¿no? Va a quedar así, 2 a la i más 1, va a salirme ahí, debe ser mayor que 10 a la 14, ¿no? Entonces, si me sale, por ejemplo, tiene que ser mayor, entonces, si me sale 7.2, tendré que tomar 8. Si me sale 40.6, tendré que tomar 41. A partir de 41 se cumpliría, ¿no? Por decir, si fuera así. A ver, póngame en el chat cuánto valdría ese, a ver, para tener una idea, ¿no? Para tener una idea. Si quisiera tener una precisión, por acá ya solamente 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, pero si quisiera 10 a la menos 14, ¿cuál debería ser ese i? Póngame en el chat, a ver. Póngame en el chat. A partir de qué i ya satisface a partir de ese punto ya va a cumplir, ¿no? Por decir, te dicen quiero una tolerancia de 10 a la menos 3, cumple con 10, pero también cumple con 11, con 12, pero básicamente me interesa a partir de qué punto satisface, ¿no? A partir de, por ejemplo, de qué valor de i ya satisface esa desigualdad, ¿no? Si me sale un número tengo que redondearlo al siguiente entero, porque es mayor y el i tiene que ser un entero, ¿no? No lo puedo truncar, porque si lo trunco no cumple la desigualdad, ¿no? Tengo que tomar el siguiente, ¿no? El siguiente entero, ¿no? Vamos a ver por acá, me puesto un valor, puede ser 46, compañero. Y entonces si sale 46 porque sale un valor de 45 puntos y algo, ¿no? Si sale 45 puntos y tanto, entonces tú lo que tienes que tomar es 46. Porque 45 con 45 no satisface, ¿no? Me dice los truncos, pero con 45 no cumple la desigualdad, entonces tiene que ser uno más. 46, entonces, vean. Bueno, se considera este método que tiene una convergencia lineal, porque su error de la iteración y la iteración i más 1 están relacionados con un medio, ¿no? Entonces el error de la iteración 1 entre el error de la iteración 2, eso sale 2, ¿no? 2. Igual, el error 2 entre el error 3 me sale también 2, ¿no? Y en general puedo invertirlo, ¿no? El error de la iteración i más 1, el error de la iteración i es la mitad, ¿no? La mitad. Entonces dice que hay una variación lineal, se va reduciendo, ¿no? Pero siempre la mitad del anterior, ¿no? La mitad. Una relación lineal que hace que sea lenta en realidad, ¿no? Vean, ¿no? Para 10 a la menos 14 requerirá por lo menos 46. Por lo menos, porque con 46 también va a trabajar, pero con 46 ya garantizo esa tolerancia, ¿no? Pero no se olviden que el error real es menor, ¿no? El error real, porque hemos dicho que el error real es menor que ese valor, que esa cota de error, ¿no? Si en realidad esta era una cosa así, ¿no? Menor. Error de XR, este error era el exacto menos el aproximado, ¿no? Es menor que la mitad de la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, una relación que tener en cuenta. Este método por lo general se usa para tomar algunos valores iniciales, ¿no? A veces se calcula 2, 3 valores con este método, luego ya se pasa a otro método que converja más rápido, ¿no? Se usa en combinación con otros métodos, ¿no? Que aceleren la convergencia, ¿no? Como pueden ver acá, se obtiene una convergencia, pero un poco relativamente lenta, digamos, ¿no? Relativamente lenta. Bueno, cuando decimos relativamente lenta comparado con otros métodos.
Claro, ahorita no tenemos todavía un punto de comparación, pero vamos a ver que, por ejemplo, el Newton converge mucho más rápido, ¿no? El método de Newton es un método que presenta una convergencia, que llaman cuadrática, porque el error es el cuadrado del anterior, ¿no? Bueno, ahí se puede ver, ahí ven cómo va evolucionando las aproximaciones. Ven que hay un momento que está cerca de la raíz exacta, ¿no? Pero luego se aleja. Es digamos, una de las deficiencias del método, ¿no? Porque cuando estoy haciendo aplicando la bisección, por ejemplo, justo cae cerca, ¿no? Tengo un punto por aquí, me salió por aquí, me sale cerca la raíz, ¿no? En la siguiente dirección se va a ir por acá, ¿no? Entonces primero pasa muy cerca y luego se aleja, ¿no? Se aleja. Por la naturaleza del método, ¿no? Entonces acá se ve en este caso que por aquí está muy cerca, ¿no? Pero luego se aleja, ¿no? Se aleja. Pero luego de varias iteraciones empieza a alinearse, ¿no? Y se va acercando al valor exacto que es ese, ¿no? Pueden ver ustedes, esto corresponde a esta función, que tiene una sola raíz, ¿no? Entonces, una desventaja del método es que tiene una convergencia lenta y que también en ciertos casos puede estar muy cerca y luego alejarse, ¿no? Pero la ventaja que sí tiene es que es siempre convergente, eso sí. Ustedes garantizan que hay una función continua con cambio de signo, inevitablemente llegará a la respuesta, ¿no? Inevitablemente. Porque hay otros métodos que pueden diverger. O sea que tú puedes aplicar el método y puede que no me conduzca a la solución. Vamos a ver cuántos alumnos tenemos ahorita. Participantes tenemos 21, 20. La mitad. Bueno, siempre pasa eso, ¿no? Empiezan 40 y van reduciéndose, digamos. Ya bueno, entonces observen, entonces, el método de bisección es un método de convergencia lineal, ¿no? Relativamente lento comparado con otros métodos, pero es un método seguro, eso sí, ¿no? Si la función es continua, la solución es inevitablemente llegará a la solución, ¿no? Luego dará sujeto a los problemas que tienen todos los métodos numéricos, los errores de redondeo que introducen los cálculos, ¿no? Bueno, luego se ideó un método que se conoce como la regla falsa. Se basa en la siguiente idea, ¿no? Dice, por ejemplo, si tengo una curva, ¿cómo decirlo? Tengo una raíz que tiene esta forma. Dice, ¿por qué tomar el punto medio si veo que acá la función tiene un valor más pequeño que tiene un valor más grande, ¿no? Entonces, yo podría más o menos presumir que la raíz va a estar más cerca donde la función es menor, ¿no? Va a estar más cerca a este lado que al lado donde la función es mayor, ¿no? Entonces, ahí surge la regla falsa, ¿no? ¿Por qué tomar el punto si se puede tomar otro punto? Entonces, lo que hacen es simplemente traza una recta acá, ¿no? Traza una recta y trata de encontrar la solución ya intersectando esa recta con el eje horizontal, ¿no? Es otro procedimiento que permite también obtener la raíz que se conoce como la regla falsa, ¿no? El método de la regla falsa. Ya bueno, entonces ahí está la curva. Trata de hallar esta raíz. Dice, consiste en considerar un intervalo xy, xs en que se garantice que la función tiene raíz. Ya eso sí, es la misma regla que el método de bisección, ¿no? Entonces ahí vean, tengo xy, tengo xs. Lo que voy a hacer es garantizar la existencia de una raíz en dicho intervalo, ¿no? Con el cambio de signo, ¿no? Esto me garantizará que existe por lo menos una raíz, ¿no? Por lo menos, ¿no? Ya listo. Bueno, luego digo, trazamos una recta, ahí está, que une los puntos xy, f de xy y xs, f de xs. Entonces ahí usaremos ahí está, esa es la recta, entonces, donde corte esa recta, el eje x, ahí será entonces la nueva aproximación xr, ya no el punto medio, ¿no? Este método funciona bien cuando la curva no es tan pronunciada, ¿no? O sea, cuando la curva se parece mucho a la recta, ahí funciona bien. Debido a esta forma, la curva mayormente no va a converger tan rápido, ¿no? Porque la raíz está por acá, ¿no? Vean, encontré un valor alejado de la raíz, ¿no? En ese caso la visión estaría más cerca, ¿no? Porque sería un punto que estaría por acá.
va a depender mucho de la curvatura, ¿no? Se obtiene el punto de intersección de esta recta con el eje de las abscisas, en este caso un XR, 0. Y ese XR será una aproximación de la raíz buscada, ¿no? Y ahí está, ese XR sería entonces la aproximación de la raíz buscada, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver, luego voy a tratar de repetir el procedimiento. Igualmente, se puede generar ese XR por varios caminos, ¿no? Uno puede ser usando la ecuación de la recta, por interpolación lineal, o también puede ser por semejanza, ¿no? Semejanza de triángulos. Al final tengo este XR, ¿de qué va a depender XR? Va a depender de XS, de FXY, de XY, FXS. Y de la diferencia de FXY menos FXS, ¿no? De esa manera podría yo el XR sin ningún problema, ¿no? Luego surge un problema similar a la bisección. Debo definir si la raíz está a la izquierda de XR o a la derecha, ¿no? De este XR estará a la izquierda o estará a la derecha. Con la finalidad de actualizar mi intervalo, ¿no? En este caso observen, en este caso está a la izquierda, entonces prácticamente el XS pasará a tomar la posición XR, ¿no? ¿Está bien? Ok, verifico también el cambio de signo, ¿no? ¿Para qué lado está la función? Ya bueno, esta fórmula de recurrencia se puede tener por varias formas. La ecuación de la recta, como dijimos, o semejanza, que sería un método básicamente geométrico, ¿no? Y voy a llegar a esta relación, ¿no? Cómo actualizar la variable XR, ¿no? Luego, al igual que bisección, se verifica o se identifica en cuál de los dos intervalos está la raíz. Entonces, el intervalo izquierdo o el intervalo derecho, ¿no? Ya por ejemplo, ahí se puede ver ese XR, es el punto de corte. De ahí voy a verificar que la raíz estaría, parece que esa figura estaría en el lado izquierdo, ¿no? Y prácticamente dice que XS tomará el valor de XR. Ahí está, XS toma el valor de XR. Entonces ya empiezo a trabajar con un intervalo menor. Pero vean que no es la mitad como en el caso anterior, o sea, acá se está reduciendo más lentamente. Es por la forma de la curva, ¿no? En ciertos casos conviene aplicar la regla falsa, ¿no? En ciertos casos no. En este tipo de curvas no conviene, como se pueden dar cuenta. Se está acercando más lentamente, ¿no? Que se usara bisección. Ya dice que el proceso se repite n veces, hasta que el punto de intersección XR coincide prácticamente con el valor exacto de la raíz, ¿no? Sigue una secuencia similar tras otra recta, donde corte esa recta al eje X, ahí tendría un nuevo XR, ¿no? Y bueno, ahí se hizo se ha hecho acá, aquí por ejemplo, requiero conocer, bueno, XY, el intervalo inicial. Este XR se obtiene en base a FXY, y en base a FXS se obtiene el XR, ¿no? La intersección. Y acá evaluamos f de XR. Y esto acá se utiliza para determinar dónde se encuentra el siguiente intervalo, ¿no? Si está a la izquierda de este XR o a la derecha, ¿no? Entonces, donde se produce el cambio de signo, ahí estará entonces ubicado el nuevo intervalo, ¿no? Entonces, acá dice que mi nuevo intervalo está entre 0 y 0.61, ¿no? Es un intervalo ligeramente menor que el intervalo inicial, ¿no? Y así repite el proceso. Bueno, acá el error se calcula de otra forma, ¿no? El error se calcula prácticamente, este error se obtiene restando los dos últimos valores de XR. Este es lo que se conoce como error de sucesión acá, ¿no? Este es un error de sucesión. El error de la sucesión es el error que compara dos términos de la serie consecutivos, ¿no? Acá comparando ahí el X de la iteración actual menos el X de la iteración anterior, ¿no? Entonces acá 0.30 menos 0.61 me da 0.30. Y acá igual pueden ver, ¿no? 0.45 menos 0.30 me da 0.15. No sé que el error se está a la mitad, ¿no? 0.30, 0.15, 0.076, 0.038, casi exactamente la mitad, ¿no? 0.038, 0.019. Igual se observa una convergencia lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo alcanzará la tolerancia 10 a la menos
10 a la menos 3, por ejemplo, alcanzará acá. Aquí todavía, ¿no? Acá recién, ¿no? Acá recién diremos que el error es menor que 10 a la menos 3. Prácticamente acá cuando en realidad dijimos que es la iteración 10, porque acá empieza el 0, ¿no? 0, 1, en realidad acá sería la iteración 10. En la iteración 10, vea, está desfasado una iteración con respecto a bisección, ¿no? División para llegar a esta tolerancia llegó en el 10, ¿no? Vamos a ver acá. Se podría decir que este método ahorita está resultando ligeramente más lento, ¿no? En realidad solamente por una iteración menos, ¿no? Que el método de bisección, ¿no? Si analizamos la misma tolerancia, ¿no? De acá alcanzó 10 a la menos 3 en 10, pero en realidad son 9, ¿no? 9. Como he dicho que este de acá es uno menos en realidad, ¿no? La primera siempre se considera como iteración 0. De acá en 9 alcanzó la tolerancia 10 a la menos 3. Y el otro lo alcanzó en 10, o sea, una iteración más. En este caso el resultado ligeramente más lento, pero se observa que la convergencia también es, porque todo el desfase viene del error inicial, ¿no? Del error inicial. Pero en general se podría decir que convergen casi a la misma velocidad, ¿no? O sea, una relación de un medio del anterior error, ¿no? Entonces el método de la regla falsa, bueno, se pone lento cuando la curva tiene esas formas irregulares, ¿no? Pero cuando la curva es un poquito lineal, ahí se puede observar su ventaja, ¿no? En ciertos casos conviene aplicarlo, en ciertos casos no, ¿no? Entonces hay diversos métodos, uno tendría que elegir cuál método conviene utilizar, ¿no? Ya vean, acá he usado otra fórmula de error, ¿no? Yo anterior usé xs menos xy entre 2 a la i. Acá estoy usando un error, en este caso el error es, le llaman error de sucesión, porque resta dos valores de dos aproximaciones consecutivas, ¿no? De tal manera que cuando ya está convergiendo al exacto, el error va a tender a 0, ¿no? Ya que las raíces van a tender a ser iguales. Los métodos valores ya están acercándose bastante, entonces esta diferencia dará lugar al error de sucesión, ¿no? Debería ser este acá, ¿no? 0.00074 es el error de sucesión para esta última iteración, ¿no? Pero vean, el problema radicó al inicio del proceso, ¿no? Porque empezó en 0.30, mientras que la decisión acá empieza en 0.25, ¿no? Esa pequeña ventaja se va arrastrando, porque siempre es la mitad, la mitad, la mitad, ¿no? Pero eso hace que convergen en una iteración menos, prácticamente, ¿no? Bueno, siempre se compara con la misma tolerancia, ¿no? Los dos con la misma tolerancia se observa que la regla falsa resulta ser ligeramente más lenta, ¿no? Tampoco es demasiado lenta, ¿no? Ligeramente, ¿no? Apenas. Bueno, hay un caso donde la regla falsa puede tener problemas, o se puede generar una convergencia bastante lenta, ¿no? Una convergencia bastante lenta. Básicamente tendrá que ver con la forma de la curva, ¿no? Que se puede ver prácticamente se ha estancado con este punto, ¿no? Se ha estancado en este punto de acá. Se trazó la recta, repite la secuencia, va avanzando lentamente, ¿no? De un punto a otro, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto debe a la forma de la curva. Dice, las funciones con curvatura significativa, dice, hacen que el método de regla falsa converja lentamente, ¿no? Dice, esto se debe a que con la interpolación lineal, ya que hago uso de la interpolación lineal, uno de los extremos queda estancado, en este caso. Pero siempre hay ingenio de los matemáticos, ¿no? Han creado la regla falsa modificada, ¿no? Una mejora de la regla falsa, ¿no? Dice, se ha encontrado un remedio, dice, de la regla falsa modificada, que reduce a la mitad el valor de la función en el punto extremo, que se repita dos veces, ¿no? Es decir, la función se repite dos veces en un lado, por ejemplo, en el lado izquierdo, la función se reducirá a la mitad, ¿no? Para permitir una aceleración de la convergencia, de forma significativa, dice, ¿no? Ahí pueden ver ustedes. Ahí se repitió dos veces acá, entonces lo que hace es reducir a la función a la mitad. Entonces, ahí se volvió a repetir dos veces,
la mitad del anterior, ¿no? Y con lo cual se ve que está convergiendo más rápido. La raíz está por acá, ¿no? Entonces eso permite acelerar la convergencia del método, la regla falsa, lo cual se denomina regla falsa modificada, ¿no? Ahí está, ahí estamos cada vez más cerca a la solución, ¿no? Ya bueno, hay que tener ciertas precauciones en el uso de los métodos cerrados, ¿no? Todos estos métodos que parten de un intervalo se denominan métodos cerrados, ¿no? Por ejemplo, una consideración que uno a veces tiene es la siguiente: si fxy por fx es negativo, eso implicará que hay una raíz, ¿no? ¿Es correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcta esa afirmación? Pongan en el chat, a ver, en el chat, un comentario sobre eso. ¿Qué dicen ustedes? Siempre, por lo menos, sí, exactamente. Por lo menos eso me garantiza, o sea, una, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Porque puede ser que haya un múltiplo de 3 o un número impar en general, ¿no? Un número impar, o 0, 1, 3, 5. Pero se olviden que aparte de esta condición requiere que la función sea continua, ¿no? Siempre hay un caso típico donde la función cambia de signo pero no tiene raíz, por este caso, ¿no? Entre este punto y este hay cambio de signo, pero sin embargo como la función no es continua, no me garantiza que exista una raíz, ¿no? Podría haber, pero no hay garantía, ¿no? No hay garantía. Entonces esta condición en realidad me dice que hay una raíz o podría haber un número impar de raíces, ¿no? Ahí se puede ver. Entonces ahí se observa claramente que hay tres raíces. Hay cambio de signo, pero en realidad hay tres raíces, ¿no? Siendo la función continua, ¿no? Intersecta el eje tres veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno aplica bisección? Cuando uno aplica bisección, por ejemplo, uno va a tomar el punto medio, ¿no? Digamos que está por acá, punto medio. Entonces, cuando toma el punto medio, al final, luego cuando hace la siguiente consulta del cambio de signo, va a encontrar que hay un cambio de signo a la izquierda. Entonces, prácticamente ya se enfoca en esta raíz, ¿no? Y esta ya se pierde prácticamente, ¿no? O sea, prácticamente, pues hay que tener cuidado al elegir el intervalo, ¿no? Porque ya esas raíces que están al lado derecho se van a perder. Va a dedicarse a buscar esta raíz, ¿no? Estar acercándose poco a poco a esta raíz que está al lado izquierdo, ¿no? Si el método no va a fallar, si hay tres raíces, va a funcionar perfectamente, ¿no? Solo que me va a salir erróneamente que hay una sola raíz, ¿no? Obviamente en ese caso lo que tengo que hacer es buscar intervalos más pequeños, ¿no? Lo ideal es que en cada intervalo exista una sola raíz. Si hay varias, ya algunas se van a perder, ¿no? La raíz que puede ser en realidad pueden ser 3, 5, 7. En general un número impar de raíces, ¿no? Entonces, bueno, hay casos también de raíces dobles, como podemos ver acá, ¿no? Hay una raíz doble. Esta se cuenta como dos raíces, ¿no? 2 más 1, 3, ¿no? ¿Cuál puede ser un caso? A ver, vamos a ver la función. Una función así, por ejemplo, ¿no? X cuadrado menos 1 por ejemplo, 2x más 1, ¿no? Esta función, por ejemplo, tendrá una raíz doble, ¿no? Así tendría que ser así, x menos 1 al cuadrado, ¿no? Tendría que ser así. X menos 1 al cuadrado presenta una raíz doble, x igual a 1, ¿no? Por 2x más 1. Tendrá una raíz acá y acá tendrá una raíz doble. Total, tres raíces, ¿no? Tres raíces. Entonces, presentará un cambio de signo. Pero esta raíz de acá tiene el problema de que no presenta cambio de signo, ¿no? Y estas raíces dobles son las más complicadas, ¿no? Porque acá no hay cambio de signo. Aquí mismo la medición puede fallar, ¿no? Porque no hay un paso de positivo a negativo, ¿no? Esta la hallará sin problema, ¿no? Pero esta acá sí puede que la pase por alto, ¿no? Y entonces
podría haber una raíz simple y una doble. Igual se considera como un número impar de raíces. Ahora, si f de xy por f de xs es mayor que 0, ¿podría afirmar que no hay raíz? No necesariamente tampoco, ¿no? Sí. No, no dice el compañero. No se podría afirmar eso, ¿no? No se podría afirmar que no hay raíz, ¿no? Entonces, en realidad podría haber, pero también podría haber raíces pares, ¿no? Por ejemplo, el caso sería que no corte al eje, entonces no hay raíces, no hay cambio de signo tampoco, ¿no? Pero también puede ser que haya raíces, un número par de raíces, ¿no? Y se puede ver claramente, entonces esta curva corta el eje 2 veces, ¿no? No hay cambio de signo, pues sin embargo se ve que hay 2 raíces. También puede ser que no haya, ¿no? También se da el caso de que la curva no corta el eje X, entonces no hay raíces, ¿no? No hay raíces. También puede ser que haya raíz doble también, ese es otro caso. Un par de raíces. Este es un caso interesante porque la visión no lo detecta, porque no encuentra cambio de signo acá, ¿no? Pero sin embargo hay una raíz doble, ¿no? Entonces en ese caso, una ecuación sencilla puede ser la x menos 5 al cuadrado, ¿no? O x cuadrado simplemente, ¿no? X cuadrado. Entonces cuando graficas x cuadrado te sale una cosa así, ¿no? Acá, en este punto hay 2 raíces, una raíz doble, ¿no? X igual a 0. Pero si uno analiza, no hay cambio de signo, ¿no? No hay cambio de signo. Entonces en este caso, a pesar de que no hay cambio de signo, se detecta que hay una raíz doble, ¿no? Una raíz doble. Bueno, las raíces dobles mayormente deben resolverse analíticamente, ¿no? No usando el método numérico, ¿no? Tuviera como una relación así, x menos 1 al cuadrado por e a la menos x, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que podría hacer es, esta parte lo leeremos algebraicamente, ¿no? Diría que hay una raíz x igual a 1 doble, ¿no? Trataría de hallar la raíz de esta otra parte, diríamos. Igualaría a 0, ¿no? E a la menos x igual a 0, ¿no? Ahí haría una raíz y acá diríamos que hay una raíz doble, ¿no? Ya, pero vean, entonces esta curva corresponde a una raíz doble. A pesar de que no hay cambio de signo, ¿no? No hay cambio de signo, entonces, sin embargo, existe una raíz doble, ¿no? Y entonces, precauciones que debe tenerse en cuenta, dice, ¿no? Y que los métodos cerrados, tales como la bisección o la regla falsa, siempre convergen, ¿no? Aunque presentan una convergencia lenta, como se ha podido observar, se conoce como convergencia lineal, ya que el error de una iteración ante el error de otra iteración son prácticamente constantes, ¿no? Prácticamente es una constante. En la mayoría de los problemas el método de la regla falsa converge más rápido que bisección, mayormente, ¿no? Pero no hemos visto un caso donde no, ¿no? Pero mayormente va a depender de la curvatura, ¿no? De la curvatura. Ya dice, conviene utilizar la calculadora graficadora o una computadora para graficar la función y realizar acercamientos. Bueno, en MATLAB tengo la opción de hacer acercamientos, ¿no? Hacer un zoom. Voy a ir acercándome, digamos, en caso de que haya muchas raíces muy cercanas, ¿no? Hay casos donde encuentro muchas raíces cercanas y debo ir aislando las raíces, ¿no? Para calcularlas de manera independiente, ¿no? Entonces, también hay programas como el GeoGebra, ¿no? Se puede hacer también esos tipos de acercamientos gráficos, ¿no? Sin ningún problema. Y calcular también, calculadoras programables que le llaman, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Bueno, observen, entonces, bueno, el otro método se conoce como método del punto fijo, que a uno le llaman método de aproximación sucesiva, ¿no? En algunos libros se usa el término método de aproximaciones sucesivas, ¿no? Punto fijo o aproximaciones sucesivas. ¿Qué consiste este método? Bueno, consiste en hacer una transformación de la ecuación original. La ecuación original es f de x igual a 0. Imagínate lo voy a dar de esta forma, ¿no? G de x menos x, ¿no? Tendré que entonces transformar la ecuación original a una forma equivalente, ¿no? G de x menos x, ¿no? Y ambas igualarán a 0, ¿no?
final voy a transformar mi ecuación. Inicialmente yo buscaría vamos a ponerle esta raíz, ¿no? Donde f corta al eje, pero se va a transformar en una intersección de x y g de x. Bueno, x es la recta, ¿no? X es la recta y g de x es la curva, ¿no? Las cuales deben cortarse en el mismo punto, lógicamente, ¿no? Si es que proviene de la misma ecuación, prácticamente la solución debe ser la misma, ¿no? Donde corta f de x al eje x debe ser el mismo punto donde se corta x con g de x. En el método del punto fijo lo voy a buscar es esta intersección, ¿no? Donde se corta x con g de x, ¿no? Listo, entonces consideramos la descomposición de la función f de x en una diferencia de funciones. Bueno, entonces esa es una de las primeras cosas que debo hacer, ¿no? Tratar de descomponer f de x a una forma equivalente, ¿no? G de x menos x. ¿Ya? Dice la raíz de la función f de x se da cuando f de x es 0. O también cuando g de x menos x es 0. Por lo tanto, cuando x sea igual a g de x, ¿no? Entonces prácticamente es una intersección de una recta con una curva. Ya, entonces, bueno, esto, la fórmula de recurrencia, bueno, ya la fórmula de recurrencia es esta, ¿no? G de x igual a x o x igual a g de x. Bueno, de ahí deriva justamente el método, ¿no? El método radica justamente en hacer x igual a g de x, pero acá yo parto de un x inicial, ¿no? Digo, por ejemplo, x sub 0 le asigno un valor y genero un x1 como una función g de un x anterior, ¿no? Esa es la forma que voy a ir generando la recurrencia del punto fijo, ¿no? Un x en general va a ser así, un x nuevo, un x de la iteración x, de la iteración n más 1 será el g de la iteración anterior, en este caso g de la iteración xn. Bueno, si el método es convergente, prácticamente x convergerá a g de x, ¿no? Y esa será entonces la raíz de la función f de x, ¿no? Si hay convergencia, ese punto será justamente la solución de f de x igual a 0, ¿no? Ya, bueno, entonces ahí va, ¿no? Ya, veo, entonces lo que tengo que tener en cuenta es que la raíz de f de x debe ser la misma, ¿no? Que la intersección de x con g de x. Es fundamental que eso suceda, ¿no? Bueno, si yo obtengo la g de x menos x, a partir de f debería darme la misma raíz, ¿no? Dice la intersección de las dos funciones da entonces el valor exacto de la raíz, ya, eso es obvio, ¿no? Ya. Dice las funciones x y g de x se cortan exactamente en la raíz x, eso está por descontado, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el método? Dice, consiste en considerar un valor inicial x sub 0 como aproximación a la raíz. Y ir evaluando con ese valor g de x0, lo cual dará lugar a una nueva aproximación x1, ¿no? Entonces x1 será igual a g de x sub 0. ¿Está bien? Ya, bueno, acá muestra una interpretación gráfica, ¿no? Pero dice, hemos dicho que x1 va a ser igual a g de x0, ¿no? ¿De dónde está x0? Bueno, ahí está x0, ¿no? Parto de acá, ¿no? Este es x0, observen. Entonces, esta vertical será g de x0, ¿no? ¿Por qué? Porque este es g, ¿no? Esta curva debe ser de g, entonces prácticamente hasta aquí tendríamos g de x0, ¿no? Pero resulta que esta es una recta de 45 grados, ¿no? 45 grados, por lo tanto acá se forma un cuadrado, ¿no? Significa que este lado, g de x0, va a ser igual a este lado x1, ¿no? Aquí encuentro el x1, ¿no? x1 es igual a g de x0. Son iguales porque este es un cuadrado prácticamente, ¿no? Un cuadrado. Entonces, prácticamente acá tendría ya x1, ¿no? O sea, con x0 logro calcular x1. ¿Y dónde estará g de x1? Estará por acá. Acá será g de x1, ¿no? Entonces, este puntito sería entonces el g de x1, ¿no?
G de x1. Y x2 será G de x1. Prácticamente estará ubicado por aquí. Aquí estará ubicado el x2, ¿no? El x2. El x2. Entonces, yo gradualmente voy a ir acercándome. Vamos a ver cómo es la secuencia. Llegué hasta acá. Ahora estoy acá. Ahora bajé acá. Estoy acercándome gradualmente. Y acá estaría el G de x2. G de x2. Y acá estará entonces el x3. Acá está el x3. ¿Por qué x3? Porque x3 es igual a G de x2, ¿no? G de x2 es esto, ¿no? Ahí también se forma otro cuadrado, ¿no? Se forma otro cuadrado. Acá estará entonces el x sub 3. Te vean cómo se va acercando gradualmente a la solución, ¿no? A este punto. Justamente le llaman el punto fijo, ¿no? Vean, va acercándose gradualmente a ese punto de intersección de x con g de x, que se le conoce mayormente como el punto fijo, ¿no? Por ahí viene el nombre de método del punto fijo, ¿no? O método de aproximación sucesiva, ¿no? Digamos la interpretación gráfica, ¿no? Un nuevo punto x1 se obtiene evaluando g en el punto anterior, ¿no? Bueno, en este método el error se calcula como un error de sucesión. Pues si el error se calcula restando, ¿no? El primer error sería x1 menos x0, ¿no? En valor absoluto, ¿no? Y simplemente se considera como el error de la iteración 1. Luego el error de la iteración 2 será análogamente, ¿no? x2 menos x1 en valor absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué sería el error 1? Prácticamente es la distancia de x0 a x1. El error 2 es la distancia de x1 a x2, ¿no? Se ve que estas distancias cada vez son menores, ¿no? Cada vez se van reduciendo, ¿no? Bueno, la convergencia es variable en este método, ¿no? Depende de la forma de las curvas, ¿no? Hay casos que puede converger rápido y hay casos que puede converger más lento. Vamos a ver, luego un parámetro, ¿no? Que me permite saber cuándo será rápido o cuándo será lento, ¿no? Bueno, a diferencia del método de bisección que siempre converge linealmente, este método en cambio a veces puede converger rápido y a veces puede converger lento. Ya dependerá básicamente de la forma de la función g. La recta x es fija, ¿no? Lo que sí va a variar es la g. La g va a influir en la velocidad de la convergencia, ¿no? Ya, así que el proceso se repite n veces, hasta que g de x coincide prácticamente con x, ¿no? Bueno, la desventaja de estos métodos es que a veces pueden diverger también, ¿no? Nosotros hemos visto ya el método iterativo que puede ver casos de divergencia, ¿no? Igual este método no siempre asegura la convergencia, ¿no? Hay un parámetro, ¿no? Que tiene que ver con la forma que tenga g. Ya bueno, ahí se ve, ahí se puede apreciar cómo se va acercando gradualmente al punto fijo, ¿no? Acá se va acercando gradualmente al punto de intersección, ¿no? Bueno, un requisito para la convergencia es que g' sea menor que 1. O sea que la pendiente de esta g sea menor que la pendiente de la recta, ¿no? Pero en valor absoluto, ¿no? O sea, g' de x debe ser menor que 1. Otra palabra, la pendiente de esta recta, de esta curva, debe ser menor que la pendiente de la recta, ¿no? Cuando la curva tiene una pendiente mayor que la recta, se generan casos de divergencia. Eso se puede verificar gráficamente. No sé, creo que por acá hay un ejemplo gráfico. Ya bueno. Bueno, acá verifica qué relación tiene, por ejemplo, la convergencia con la pendiente, ¿no? Por acá dice que o sea, el fundamento, ¿no? ¿Por qué dice que hay convergencia cuando g' es menor que 1? Tiene que ver esto con la relación que existe entre la pendiente y los errores, ¿no? Eso justamente se demuestra acá con el teorema del valor medio, ¿no? Del valor medio. Dice, por ejemplo, dice la recurrencia del método de punto fijo es esta, ¿no? Dice xy más 1 es g de xy. Dice, ¿qué pasaría si este x asterisco es el valor verdadero? Entonces,
X asterisco sería igual a G de X asterisco, ¿no? Pero ojo que este es el valor exacto, ¿no? Ahora, si yo resto el valor exacto menos un valor aproximado, entonces este sería el error de la aproximación X y más 1, ¿no? X exacto menos X y más 1. Y acá aparece G de X exacto menos G de XY, ¿no? Y acá estamos considerando también el teorema de valor intermedio, ¿no? Que dice que G de X exacto menos G de XY es igual a el X exacto menos el XY por G' de un cierto epsilon, ¿no? Un cierto epsilon. Ese epsilon es un valor que está cercano a la raíz. Entonces ahí ustedes despejan ese G'. G' será, bueno, combinando estas dos relaciones, G' de epsilon será X exacto menos XY más 1 entre X exacto menos XY. Pero ¿qué es X exacto menos XY más 1? Si ustedes toman valor absoluto, en realidad acá tenemos que tomar valor absoluto, ¿no? Tomamos valor absoluto de esto. Tomamos valor absoluto, ahí me va a dar los errores, ¿no? Entonces me va a decir que G' de epsilon en valor absoluto será igual el error de I más 1 entre el error de I, ¿no? Entonces, para que haya convergencia, yo requiero que el error disminuya, ¿no? Entonces, requiero que el error de I más 1 sea menor que el error de I, ¿no? Entonces, yo requiero que esta expresión sea menor que la unidad, ¿no? Para que el error sea menor que el error anterior, ¿no? Que hay una disminución de los errores, ¿no? O sea, que el error de la iteración debe ser menor que el error de la iteración I más 1, para que esta expresión sea menor que la unidad, ¿no? Entonces, eso se logra cuando G' es menor que 1. Si G' es menor que 1, los errores irán decreciendo en cada iteración. Y si es mayor que 1, crecen. Bueno, y si es igual, prácticamente no crece ni decrece, pero no me conviene, ¿no? No me conviene. Me conviene que crezca, ¿no? Entonces la condición de convergencia es que G' debe ser menor que la unidad, ¿no? Yo se comprueba por acá, gráficamente. Hay varios esquemas ahí, ¿no? Por ejemplo, estos dos casos son de convergencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, la pendiente es menor que 1, pero creciente, ¿no? Si la pendiente es menor que 1, pero creciente, habrá una convergencia. Dice que es monótona porque va a empezar a converger por uno de los lados, ¿no? Ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Ambos son casos de convergencia. Este si empieza un valor anterior, este si comienza un valor posterior, ¿no? Hay un caso que se da también cuando la función es decreciente, observen, cuando la función es decreciente, pero con una pendiente menor que 1, tenemos una solución oscilatoria, ¿no? Porque las raíces van a ir oscilando, ¿no? A la izquierda, a la derecha el punto fijo, luego se irá a la izquierda, derecha, izquierda, va a estar oscilando, pero se está convergiendo, ¿no? Se está acercando al punto de intersección, que debería ser el punto fijo, ¿no? Gradualmente converge al punto fijo, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces, bueno, y si la pendiente es mayor que 1, se presenta caso de divergencia. Ahí se puede ver claramente, ¿no? Claramente. Cuando tiene una pendiente demasiado grande, ¿no? Una pendiente muy pronunciada, demasiado mayor que la unidad, se ve claramente que ya automáticamente el valor se empieza a alejar, ¿no? Del valor exacto que estaría por aquí, ¿no? Igual acá se puede observar, ¿no? La pendiente es demasiado pronunciada. Prácticamente si este es un punto inicial, en realidad los valores van a ser así, ¿no? Propongo la recta, se puede ver claramente que se está alejando, ¿no? Se está alejando del valor buscado, ¿no? Ya por ahí se dispara, ¿no? Se dispara. Prácticamente entonces cuando la pendiente es muy grande, basta que sea mayor que la pendiente de la recta, prácticamente el método punto fijo conducirá a una sucesión divergente, ¿no? La sucesión de valores que se origina es divergente. Ya, vamos a ver. Ya, pero vamos a ver cómo se generan los G de X. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver acá. Hay que seguir acá. Después de este ejemplo vemos, ¿ya? En otro caso. Ya vean, entonces el método, el punto fijo que se ha obtenido, bueno, la verdad es que este método es bastante sencillo de aplicar, ¿no? Bastante sencillo, simplemente ustedes tienen que acá, de esta fórmula, darle la forma
x igual g de x, ¿no? Bueno, acá habría dos formas, ¿no? Una sería x igual a e a la menos x, y la otra, ¿cuál sería? Tomar logaritmo, ¿no? Tomo logaritmo, menos x igual a logaritmo de x, ¿no? Bueno, sería x igual a menos logaritmo de x, ¿no? Menos logaritmo natural de x, ¿no? Algo negativo, ¿no? Bueno, si tomo logaritmo a ambos lados, ¿no? Logaritmo de x igual a menos x. Menos x, sí, esa sería la fórmula, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá me dice que está tomando como punto inicial el 0, ¿no? Está haciendo esa relación, ¿no? X igual a e a la menos x. O sea, está interceptando una recta con una exponencial, ¿no? ¿Está bien? Yo podría evaluar acá g' de este a la menos x y me va a salir menor que 1, ¿no? Por lo tanto, dará lugar a una sucesión convergente, ¿no? Está partiendo acá de 0, ¿no? De 0, entonces con el 0 va a empezar a iterar. Es bastante sencillo, ¿no? Vamos a dar x0 es igual a 0, ¿no? Y x1 será igual a e a la 0, ¿no? E a la menos x sub 0, prácticamente me da 1. Me sale este valor, ¿no? 0, luego me sale 1. Este error se calculó como error de sucesión, o sea, restando esto, 1 menos 0, ¿no? 1 menos 0, 1. Luego el siguiente cálculo se hace x2 es igual a e a la menos x1. Prácticamente c a la menos 1, ¿no? Eso va a salir esto, ¿no? 0,36. 0,36, etcétera, ¿no? 0,36. Acá podemos ver, ahora esta diferencia me sale ahora 0,63. De 1 bajado 0,63. Y análogamente, ¿no? x3 será g de x2, e a la menos x2. Lo pueden ver bastante sencillo, ¿no? E a la menos x sub 2. Etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto me sale 0,69. 0,69. Entonces ahí se puede ver claramente que esta diferencia ahora es 0,32. Se ve que está disminuyendo, ¿no? 0,63, 0,32, 0,19. No hay una tasa constante como en el método de disección, de bajar a la mitad, igual a la regla fase, ¿no? Aquí más o menos diríamos que es cuánto, un 60% aproximadamente, ¿no? Del anterior, ¿no? A ver, 0,32, ahí por ejemplo empiezan, bueno, aquí empieza con un 60%, acá casi la mitad, ¿no? 50%, acá es 40, 60%, aquí es casi la mitad, o sea, no hay una tasa uniforme, ¿no? De variación del error, ¿no? Ya, pero en este método la convergencia viene dada por el valor de G'. Cuando el G' es un valor muy pequeño, tendremos una convergencia más rápida, ¿no? Te va a depender mucho de G' acá, ¿no? G' de X. Debería evaluar G' en un punto inicial, por ejemplo, G' de X0. Obviamente esto cuando está entre 0 y 1. Convergerá rápido si está cerca al 0, ¿no? Si está cerca al 0, acá tiene una convergencia rápida, ¿no? Si está, bueno, alrededor de la parte central, una convergencia mediana, ¿no? Y si estoy cerca al 1, pero menor que 1, habrá una convergencia lenta, ¿no? Aquí podemos cuánto es, a ver. Me calculan esta G', la capa de este valor, G', menos C a la menos X, ¿no? G', vamos a ver. G' de X, primero G' de X, a ver. Esto va a ser menos E a la menos X, ¿no? Habría que tomarlo en 0,5, por ejemplo, ¿no? No conviene tomarlo en 0, va a salir 1, ¿no? En 0,5. ¿Cuánto valdría G'? A ver, calculen esto. ¿Cuánto es G' en 0,5? A ver, calculen esto. Vamos a tener una idea de en qué zona de convergencia está, ¿no? La zona media,
zona lenta o la zona rápida, ¿no? Pero aparentemente está convergiendo. No se ve una convergencia tan rápida, ¿no? Prácticamente acá están 17 iteraciones y el error está del orden de los milésimos prácticamente, ¿no? Bueno, acá recién es menor que 10 a la menos 3. Prácticamente está resultando ser más lento que bisección, ¿no? Vean, recién en la quinceava. Igual acá en este método la iteración, esta es la iteración 0, ¿no? Iteración 0, iteración 1. Prácticamente en 14 iteraciones recién alcanza una tolerancia de 10 a la menos 3. O sea, en realidad, en bisección y regla falsa alcanzaron esa precisión antes, ¿no? En 10, 11 iteraciones, ¿no? Digamos que está yendo más lento, ¿no? Bueno, ese carácter de variación del error no es menor que un medio. Es del orden del 60% más o menos, ¿no? Acá fue la mitad, pero mayormente ha sido 60%, la mitad, 60%, la mitad, 60%. Vean que está alternando, ¿no? 60%, luego la mitad, 60%, la mitad, sí, más o menos, ¿no? Ya, pero en promedio, digamos que se ve que está más lento porque veo que la tolerancia de 10 a la menos 3 la alcanza en 14, ¿no? Mientras que el otro lo alcanzaba en menos, ¿no? 10, 11. ¿Cuánto sale eso? A ver, ¿cuánto sale esa G'? A ver. G' es 0,5 menos exponencial de menos 0,5, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Punto 6, ¿no? Tengo una zona media, ¿no? Media. Punto 6. Pero como me interesa el módulo, bueno, no tengo una zona rápida, ¿no? Pero tampoco tengo una zona lenta, ¿no? Estamos en la zona intermedia, ¿no? Ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Entonces, bueno, va a depender mucho de esa pendiente, ¿no? La convergencia. Vamos a ver ahorita, antes de este vamos a ver acá un ejemplo de, ahí por ejemplo hay un polinomio, vamos a ver x cubo, este polinomio por ejemplo, creo que era así más o menos. Y bueno, cuando te dan una función, lo que tengo que ver acá, de qué forma puedo despejar x, vamos a ver posibilidades. A ver. Una puede ser de acá, ¿no? Dice, bueno, dirá, bueno, x será x más 10 a la 1/3, podría ser una alternativa, ¿no? A la 1/3, ¿no? La puede ser de acá. X será, por ejemplo, x cubo menos 10, ¿no? X cubo menos 10. Otra forma, ¿cuál puede ser? A ver. Bueno, este x cubo yo lo puedo desdoblar, ¿no? Puedes doblarlo en x por x cuadrado, por si no. Ahí me han salido formas, ¿no? Una es, ¿sí? ¿Alguna consulta por ahí? Estoy Sí, acá. el método de Newton-Raphson dice. Todavía recién vamos a ver eso. Estoy tratando todavía de ver un ejemplo del punto fijo. No estoy aprovechando acá la pantalla que está en blanco. Ah, ya. Ahorita explicamos el punto fijo. Ahorita explicamos. Perdón, Newton, ¿no? Quiero un Ya, ejemplo. gracias. Sí. Estaba indicando en el punto fijo, por ejemplo, de esta expresión, de qué manera puedo generar x igual g de x, ¿no? ¿Está bien? En realidad puedo hacerlo de varias formas, ¿no? O sea, entonces tengo que buscar varios caminos, ¿no? Por ejemplo, una es esta, ¿no? X es x más 10 a la 1/3. A la 1/3, ¿no? Otra puede ser despejar este x de acá. Sería x cubo menos 10. Otra que estoy buscando acá es, por ejemplo, desdoblando este x cubo, x por x cuadrado, ¿no? Entonces podría ser, si despejo este x será x más 10 sobre x cuadrado, ¿no? Bueno, y al final voy a tener muchas alternativas, ¿no? Debería ver cuál me conviene, ¿no? Otra puede ser factorizar el x cuadrado. Se va a quedar x igual a x más 10 sobre x, ¿no? X más 10 sobre x. A lo medio, porque ¿no?
Pues sería, ¿no? Perdón, este x cuadrado sería x más 10 sobre este x de acá. Y como es cuadrado, le saco raíz cuadrada. A ver, otra forma más acá. ¿A alguien se le ocurre otra forma más? Aparte de esto. Entonces vamos a explicar cómo es la secuencia, ¿no? Primero yo voy a tener que buscar todas las posibilidades de despejar x igual a g de x. Y el siguiente paso ya es ver cuál de ellas utilizar, ¿no? Entonces, hay una más que es acá factorizando el x, ¿no? X sería, por ejemplo, x sería 10 sobre x cuadrado menos 1. 10 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, prácticamente ahí tendríamos 5 alternativas, ¿no? Hay unas que las puedo descartar de golpe, ¿no? Por ejemplo, x en esta, x igual a x cubo menos 10. Pues digamos, ustedes dicen x0 igual a 2, ¿no? X0 igual a 2. Te dirían, por ejemplo, x1 va a ser igual a x0 al cubo menos 10. ¿Y eso cuánto va a dar? Va a dar 2 al cubo, 8. 8 menos 10, menos 2, ¿no? Menos 2. El x2 será menos 2 al cubo, menos 8, menos 18, vean. Menos 18. Y la siguiente ya se empieza a disparar, ¿no? Porque sale, la siguiente va a salir menos 18 al cubo. Ya sale un número grande, ¿no? Menos 18 al cubo, menos 10. En realidad, ese ya de golpe se ve que no converge, ¿no? De esta manera de prueba, ¿eh? Y si aplico el criterio que dice que G', este es el G, ¿no? G', G' de X, ¿cuánto valdría ahí? Valdría 3x cuadrado, ¿no? 3x cuadrado menos 10, ¿no? Si tomo este punto inicial, 2, 4, 12, 2, ¿no? 2. G' en 2, ¿no? G' en 2 me saldría 2, ¿no? Ya ven, este es mayor que 1, ¿no? Este no cumple el criterio de convergencia. Esta forma queda descartada, ¿no? Entonces, mayormente, si compruebo que no converge, en realidad no es necesario hacer los cálculos. Estamos corroborando lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, si G' es mayor que 1, se ve que esta sucesión es divergente, ¿no? Pero lo que pasa yo tendría que probar de estas 5, ¿no? ¿Cuál de ellas tiene una pendiente menor que 1? Mayormente puede ser que haya varias, ¿no? A veces hay una sola, a veces hay dos, ¿no? De esta me parece que hay dos. De esas 5 hay dos que convergen, ¿no? Una de ellas es esta, ¿no? Una de ellas es esta. Entonces, a ver, hagan 3 iteraciones, a ver. Partiendo de x0 igual a 2, ¿no? X0 igual a 2, creo que me dan 3 iteraciones. Con 3 decimales nomás, ¿eh? Con 3 decimales. Iteraciones de esta expresión. Dicen, por ejemplo, 2 más 10, 12. 12 a la 1/3. Ahí tendrías el x1, ¿no? Con 3 decimales vamos a poder dar cuenta, ¿no? Iteraciones, o con 2 decimales más, para poder hallar el error de manera rápida, ¿no? Bueno, es una dificultad que ofrece el método, ¿no? Yo tengo que buscar el x igual a g de x adecuado. Puede que la función tenga, vean, pese a que es un polinomio simple de tercer grado, vean que hay por lo menos 5. Y podría haber más también, ¿no? Porque ya depende de cada uno que las ingenie matemáticamente, ¿no? Diversos procedimientos. Y una dificultad radica en ubicar cuál es la que es convergente. Por cierto, hay el criterio, ¿no? Que la g' debe ser menor que 1. Hay otros que hacen lo contrario, de frente se ponen a calcular, ¿no? Ya al hacer algunas iteraciones ya descartan, porque dicen, bueno, veo que esto se está alejando de la solución, ¿no? Entonces hay varias formas que uno podría, bueno, el criterio te permite establecer si habrá convergencia sin tener que hacer las iteraciones, ¿no? Si el leo no requeriría, si yo también hubiera hecho este mayor que 1, no hubiera sido necesario que haga este cálculo, ¿no?
Entonces, este criterio te establece si hay convergencia sin necesidad de iterar, ¿no? Pero debo evaluar la pendiente en un punto cercano, ¿no? Cercano a la solución, ¿no? Cercano. A ver, calculemos eso, a ver, calculemos otra vez. ¿Cuánto valdría? A ver, ¿cuánto valdría? Un par de iteraciones, a ver. Calculen cuánto es 12 a la 1/3. ¿Cuánto es 12 a la 1/3? De paso para ver cómo se el error, ¿no? ¿Cuánto es 12 a la 1/3? A ver, pónganme en el chat, a ver, 12 a la 1/3. Todo decimal error. Captura ahí el error. 2.28 nadie. Tengo que ponerle 2.20 nadie. Ya bueno. Pero una más, a ver. Un x2. ¿Cómo se va a ver el x2? Va a ser este x de acá que has calculado. Le sumas 10 y lo elevas a 1/3, ¿no? Y por lo tanto voy dando acá el error. El error es la diferencia, ¿no? Este error, el error de sucesión es 0.29, ¿no? Yo para verificar la convergencia debo ver que este error vaya decreciendo, ¿no? Con una iteración no puedo saber, ¿no? Puede ser que sea 0.29, de repente la gente sale 0.56. No sabemos, ¿no? Ya, entonces, una iteración más, a ver. Una iteración más. 2.31. Bueno. 2.31. Entonces, si se puede observar, prácticamente ahora esta resta te sale 0.02, ¿no? Vean que está decreciendo rápidamente, ¿no? Entonces el error está decreciendo. Lo cual significa que es convergente, ¿no? Es convergente. Yo lo puedo verificar con la G', ¿no? Ustedes hay G' de esta expresión y van a ver que me sale un valor menor que 1, ¿no? Entonces van de la mano, ¿no? Los cálculos con el criterio de convergencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pero lógicamente tienen que elegir un valor cercano a la raíz, ¿no? Si dicen, bueno, calculo con un valor alejado, esto me puede salir mayor que 1. Tiene que ser un valor cercano. Yo le he puesto 2, pero se ve que está convergiendo más o menos por ahí, 2.29, 2.31, ¿no? Por ahí va a quedar. Entonces, prácticamente podemos decir que es convergente, ¿no? Y el otro cálculo que pueden hacer es G', ¿no? De esta expresión, G', por ejemplo, de 2, por decir, ¿no? De 2. Y tomar el valor absoluto, y eso tiene que dar un valor menor que 1. Y esto sería bueno que lo calculen para ver qué tan rápido puede ser, ¿no? En qué zona de convergencia estamos, ¿no? En la zona rápida, en la zona mediana o en la zona lenta, ¿no? Calculen eso cuánto saldría, a ver. X más 10 a la 1/3. A ver cuánto le saldría. Entonces G'. Es más que todo para ver qué tan rápido converge, ¿no? Qué tan rápido diverge. Y eso cómo se comprueba, simplemente por la fórmula de... Nosotros hemos comprobado que el cociente de los errores es igual a G', ¿no? Entonces hemos dicho el error de la iteración I más 1, ¿no? I más 1, el error de la iteración I, error de la iteración, esto es, dice que es G', ¿no? Entonces con eso me doy cuenta que esta derivada me va a dar la razón en la cual se van reduciendo los errores, ¿no? De ahí le salió al compañero 0.063, sale un valor bastante pequeño, ¿no? Significa que eso va a generar una convergencia rápida, ¿no? Está en la zona rápida, está cerca al cero, ¿no? Cerca al cero. Entonces esta será una convergencia rápida. ¿De dónde proviene eso de que es rápida? Justamente proviene de esto, ¿no? Que el cociente de errores es igual a el valor absoluto de la derivada, ¿no? De la derivada. Entonces, significa que estos errores se van a... Esa va a ser la tasa de reducción de los errores, ¿no? 0.06, ¿no? 0.06, lo cual significa que tendrá una convergencia rápida, ¿no? Claro que no es que sea una constante, ¿no? Porque va a depender del G' de X, ¿no? Va a depender del G' de X. Entonces, pero la tasa de errores básicamente es proporcional a la derivada, ¿no?
Mientras más pequeña sea la derivada, habrá una convergencia más rápida. Mientras sea más grande, si es cercano al 1, pero menor que 1, también va a converger, pero de una manera más lenta, ¿no? Si es 1 ya no converge, ¿no? Si es 0,9 va a converger lentamente, ¿no? Si es 0,5, 0,6, medianamente, ¿no? Si es cerca a 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, se va a dar una convergencia rápida. Acá se puede ver, ¿no? De 0,29 va rápidamente a 0,2, ¿no? Y en la siguiente seguramente ya estos decimales van a ser insuficientes, porque va a tener que tener más decimales para poder hallar el siguiente error, ¿no? Seguro que en la siguiente me sale 2,31, entonces ya tendríamos que tener más decimales, ¿no? Ya, bueno, este era solamente para ver, porque en el ejemplo anterior solamente prácticamente había dos formas nada más de despejar. Sí, dime, Cuando ¿tenías alguna colocó consulta? X igual. ¿Cómo? ¿Tenías una consulta? Sí, por favor. Ahí cuando colocó X igual X al cubo menos 10, y Ya, ahí halló la derivada del g de X. ¿No sería ya. solamente 3x cuadrado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. 3x cuadrado. Sí, tiene razón, ¿no? 3x cuadrado, sí. Sí, tiene razón. Entonces, este día está de más, ¿no? Sí, tiene razón. En realidad sale un número más grande todavía, ¿no? Sería 12 prácticamente, 12. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Esto sale, en realidad sale 3 por 2 al cuadrado. 12, ¿no? Tiene razón. Entonces, es un término, en realidad sale una pendiente bastante grande, ¿no? Por eso que el error se empieza a incrementar con bastante rapidez, ¿no? Entonces también cuando la pendiente es muy grande, también el error empieza a aumentar con mayor amplitud, porque justamente la derivada me da, de esta fórmula se puede ver que la derivada me da el cociente de los errores, ¿no? ¿Está bien? Mayormente en caso de divergencia, basta que uno detecte que la derivada es mayor que 1, basta que sea 1,01 o 1, ya el método no va a converger, ¿no? No va a converger. Porque los errores no van a disminuir nunca, van a empezar a aumentar, ¿no? Está bien. Buena aclaración, ¿no? Ingeniero, una consulta. Dime, te escuchamos. Este, luego, ahí cuando colocó valor absoluto de la derivada de g en 2 menor que 1, ¿Ya? y abajo está la derivada de g en 2 igual a 12. ¿Ya? Mm, no, esa parte no me quedó muy clara. No sé ¿Por si me qué? podría explicar, por favor. Ah, ya. ¿Por qué hay diferentes valores? ¿Te refieres, no? ¿Sí, eso te refieres? Sí, por favor. Ya, entonces, bueno, entonces el método puede tener varias formas de despejar, ¿no? Entonces yo tendría que buscar cuál de ellas cumple la condición de convergencia, ¿no? Yo mayormente podría llamarle, por ejemplo, un G1. Sí, como todos le llamamos G, entonces, en realidad podría llamarle más un G1, ¿no? G1 de X. Entonces, G1 de X. Este otro podría llamar un G2 de X, ¿no? G2 de X, etcétera, ¿no? Yo de cada uno voy a ir hallando su derivada para ver cuál me conviene aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este hallaré su derivada G1' de 2, por ejemplo, ¿no? Si es menor que 1, queda como un candidato a la solución, ¿no? Te agarro el segundo, dice G1' ya me sale mayor que 1, entonces este ya lo descarto, ¿no? Ahora agarro el G3, tomo su derivada en un punto cercano a la raíz, de repente esta me sale también mayor que 1, entonces también lo descarto, ¿no? De estas 5 tendré 5 derivadas, ¿no? 5. De repente de estas 5 hay 2 que son menores que 1, ¿no? Entonces la derivada me ayudará a decidir cuál elegir, ¿no? Elegiré la que tenga menor. ¿Por qué la menor? Porque la menor le converge más rápido, ¿no? Ustedes pueden probar esto como ejercicio. De estos 5 casos va a haber 2. No sé cuál otra más, pero hay 2 que convergen, pero esta es la que converge más rápido, porque me sale una pendiente pequeña, ¿no? Cercana al 0. En cambio otra que me sale 0,40, creo, algo así. Y también converge, pero de una manera más lenta, ¿no? Entonces digo, eso es para que uno pueda decidir en realidad, ¿no? Uno pueda decidir cuál la fórmula que voy a aplicar, ¿no?
para resolver el método, ¿no? Y alguno dirá, no, ¿para qué hacer eso? Ingeniero, Sí, diga. ingeniero, una consulta. Entonces, tengo que buscar varias formas de despejar y encontrar alguna que por ahí me salga la derivada en valor absoluto menor que uno. Así ¿O es. cómo yo me voy a dar cuenta? Esa es la forma, ¿no? Bueno, ese es en caso, bueno, en un caso práctico, en realidad yo creo que apenas uno encuentra una que converge, ya te quedas con esa forma, ¿no? El problema real, si tú dices, bueno, encontré una forma que converge, ya en realidad ya no me preocupo de buscar otra, ¿no? Porque ya, esa ya me aplico ese método directamente, ¿no? Aplico ese método. Pero un problema académico a veces te dicen así, ¿no? De esas cinco, ¿cuál piensas que es la que es más rápida, ¿no? Te tienes que analizar las cinco, ¿no? Pero un problema real, está resolviendo una ecuación del campo de la ingeniería, entonces basta que encuentres una forma, ¿no? Y con esa ya te quedas, ¿no? Y esa ya no, porque ya te va a dar la solución, ¿no? Ya no, porque perderías tiempo buscando otras alternativas, ¿no? ¿Está bien? Pero más o menos, como les digo, en la parte académica te puede venir, ¿no? Digo, porque ha venido así prácticas de ese tipo, ¿no? Te dan incluso las cinco formas, tienes que verificar, ¿no? Cuál de ellas converge, cuál de ellas diverge, ¿no? ¿Está bien? Pero un problema real, apenas encuentre una convergente ya con esa me quedo, ¿no? Incluso en caso real algunos ni siquiera aplican la G', sino de frente aplican el método, ¿no? Aplican el método, hacen unas iteraciones, ven que converge, ya iteran hasta llegar a la solución, ¿no? Ya no se preocupan de G', nada, ¿no? Ya el terreno práctico es otra cosa, ¿no? Las cuestiones prácticas, uno quiere tener la solución de la ecuación, ¿no? Pero para que tengan ustedes herramientas, ¿no? Herramientas para determinar qué método, qué variante es mejor, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a ver si nos encontramos con el método de Newton. ¿Cómo se borra esto? Hay una forma de borrar directo, creo que sí, ¿no? Ya, bueno, ahora sí pasamos al método de Newton. El método de Newton es el método más usado. El método de Newton se basa en la pendiente, en realidad, la pendiente. Yo voy a tener que determinar la pendiente de una recta, ¿no? Vamos a ver, entonces. Ya dice, bueno, acá está la ecuación que quiero resolver. Dice, consiste en elegir un punto inicial cualquiera. Mayormente, lógicamente, es conveniente que sea cercano a la solución, ¿no? Como una aproximación de la raíz. Se debe buscar un punto que sea aproximadamente cercano a la raíz y obtener el valor de la función en ese punto, ¿no? Ya, por decir ahí, x1, evalúo fx1. Luego, ¿qué hago? Un segundito, ¿no? El agua. Ya listo, sí, continuamos. Bueno, entonces decía que elijo un punto x1 cercano a la raíz y evalúo la función f de x1, ¿no? Siguiente paso, vamos a trazar una recta tangente a la función por ese punto, ¿no? Hasta cortar el eje x. Ahí está. Entonces debo trazar una recta tangente, en este caso, hasta cortar al eje x. La tangente sabemos que
es igual a la derivada, ¿no? F' de x1. La pendiente de la recta es igual a la derivada, ¿no? Luego dice el punto de intersección de esta recta con el eje de las abscisas x2, 0 constituye una segunda aproximación de la raíz. Entonces, prácticamente acá x2 sería una aproximación de la raíz, ¿no? Ahí se podría tratar de hallar x2, ¿no? x2 podría ser la tangente en un triángulo rectángulo que se forma ahí, ¿no? Sería f de x1 entre x2 menos x1 sería la tangente f' de x0, ¿no? De ahí podría despejar x2 en función de x1, ¿no? Eso se conoce como método de Newton, ¿no? Ya, eso se obtiene entonces simplemente en este triángulo rectángulo. Acá se forma un triángulo rectángulo cuya pendiente es justamente f' de x1, ¿no? F' de x1. Entonces, f' de x1 es la tangente de este ángulo de acá, ¿no? Es prácticamente este cateto, f de x1, entre este otro cateto, ¿no? Que es x2 menos x1. De ahí despejando x2, llego a esta relación, ¿no? Repetir la relación general, ¿no? En realidad debería ser x2 es igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Esta es generalizada, porque en realidad yo puedo hacer ese proceso varias veces, ¿no? Sigo trazando otra recta, encuentro x3, ¿no? Repito el proceso tras otra recta y encuentro un x4. Y me voy acercando a la solución que estaría por acá, ¿no? Este método se conoce como método de Newton y digamos que tiene la ventaja de que converge rápido, ¿no? Comparativamente con otros métodos. Y la desventaja que requiere evaluar la derivada, ¿no? Lo que no se da en otros métodos, ¿no? Si quiero conocer cuánto vale f' en cada punto, tengo que evaluar la derivada. Ya. Bueno, se puede deducir de muchas formas, ¿no? Una es una forma geométrica simplemente, que es usando la tangente de alfa, que es igual a f' de x1. También se puede decir con la serie de Taylor, ¿no? Vamos a ver, por acá tenemos una variante usando la serie Taylor para poder hallar el error, ¿no? Y fxy más 1 es igual a fxy más f' de xy por xy más 1 menos xy, que sería un h, ¿no? Más un término de error, que inicialmente lo desprecio, ¿no? Para poder determinar xy más 1. Entonces al final lleva la misma relación que haciéndolo en forma geométrica, ¿no? Xy más 1 es xy menos f de xy entre f' de xy. La conocida fórmula de Newton-Raphson, que requiere el cálculo de la derivada, ¿no? A mí este término acá me da el término de error, ya que genera un error cuadrático, ¿no? El error cuadrático hará que la relación de errores, o el error de una iteración sea igual al cuadrado del error de la iteración anterior, ¿no? Y ahí dice que este proceso se repite n veces hasta que el punto de intersección xn coincide prácticamente con el valor exacto de la raíz, ¿no? Ya, bueno, esto se repite, dice, ¿no? Entonces con eso voy generando nuevas aproximaciones hasta encontrar un valor cercano al exacto, ¿no? Bueno, mayormente usaremos la derivada analítica, ¿no? Pero si es que ya la función es muy compleja, podría usar derivadas aproximadas, ¿no? Que son básicamente estas formulitas que nosotros conocemos como la definición de la derivada, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que la derivada de f' de x se calcula como un límite, ¿no? De f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0, ¿no? Pero para fines prácticos puedo tomar un h pequeño, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, un milésimo, ¿no? Con eso podemos tener una aproximación de la derivada. Es en caso de que no quiera derivarlo en forma analítica, o la derivada sea muy difícil, ¿no? O compleja de evaluar, ¿no? Entonces de esa manera podemos tener una aproximación de la derivada, pues se dice usando diferencia hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia? Acá usa f de xy más h y usa acá f de xy. Y acá usa f de xy y usa f de xy menos h. Es un punto anterior, ¿no? Obviamente tienen un error muy similar, ¿no? Todo esto, como son aproximaciones, van a generar un error, ¿no? Son aproximaciones de la derivada. Lógicamente que deberé elegir un h adecuado, ¿no? No puedo tomar cualquier h, ¿no? Tampoco es bueno tomar un h demasiado pequeño. Cuando ya el h es demasiado pequeño, esta diferencia converge a cero, ¿no? Es un problema frecuente, ¿no? Cuando ya hay un error de cancelación, ¿no?
no tengo que hacer un h adecuado, ni muy grande ni muy pequeño, ¿no? Si es demasiado pequeño, esta derivada te va a salir 0, ¿no? Y si es demasiado grande, te va a salir mucho error, ¿no? Hay que tener en cuenta que debo elegir un h adecuado, ¿no? Por lo general, cualquier estado de función debería funcionar bien, salvo que haya singularidades en la vecindad de la raíz, o sea, algún valor donde la derivada sea nula, ¿no? Bueno, el término de error de Newton, según la serie Taylor, presenta una convergencia cuadrática, ¿no? Eso significa que el número de cifras significativas se va a duplicar en cada iteración, ¿no? Significa que el error de una iteración, vamos a ver, el error de la iteración 3, por decir, será igual al error de la iteración 2 al cuadrado, ¿no? Ese es el término convergencia cuadrática, ¿no? La diferencia de la convergencia lineal del método de bisección, donde un error es proporcional a otro error, ¿no? Por si el error 2 es 0.1, el error de la iteración 3 será 0.1 al cuadrado, ¿no? Pero dice que la cantidad de cifras significativas se va a ir duplicando de una iteración a otra, ¿no? Y eso se manifiesta justamente a la hora que uno hace el cálculo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este es f, ¿no? Y aquí le quiero también f'. F' de x sería, en este caso, sería menos e a la menos x menos 1, ¿no? Entonces, con esta f y este f' yo puedo ir generando las iteraciones del método de punto fijo, ¿no? Y este es el xy inicial. Este se le llama iteración 0, ¿no? Le llama iteración 0. Esta sería la iteración 1. La iteración 1 sale 0.5, ¿no? 0.5. La iteración 2 sale 0.56. La iteración 3 sale 0.5671. Vean que prácticamente en la cuarta iteración, ¿cuántas cifras tengo exactas? 56, 71, 43. Hasta ahí son exactas ya, ¿no? O sea, ya no están cambiando, ¿no? No están cambiando. Prácticamente en 4 iteraciones ya tengo por lo menos 6 cifras decimales exactas, ¿no? Y se van duplicando, ¿no? De una iteración a otra, ¿no? Para aquí el error, ¿cómo se calcula? El error lo calcularemos como un error de sucesión, en este caso restando dos aproximaciones consecutivas, ¿no? 0,5 menos 0 me da 0,5, ¿no? 0,56 menos 0,5 me da 0.06. Se ve claramente que el error tiende a decrecer, ¿no? Tiende a decrecer rápidamente, ¿no? Acá aparece un 0, acá aparece 3 ceros, acá aparece ya 6 ceros, ¿no? Y la siguiente seguramente ya habrá 12 ceros. Entonces es una convergencia mucho más rápida que otros métodos, ¿no? Prácticamente es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Más utilizados. La única ventaja que tiene es que yo debo evaluar la derivada en cada iteración, ¿no? Claro, en este caso es una derivada sencilla, pero hay, digamos, expresiones más complejas, donde la derivada es más operativa, digamos, ¿no? Pero igual me da la alternativa de que si no uso esta fórmula, puedo usar una derivada numérica, ¿no? Esta formulita en realidad es una derivada numérica, ¿no? O sea, dice que f' de x se puede obtener la derivada solamente en base a la función, ¿no? De valor de 2 puntos entre un incremento h. Ya bueno, entonces eso es lo que respecta a este tema de las ecuaciones de una variable. Y en la próxima clase veremos ya lo que es sistemas y veremos ya algunos problemas para el tema del examen parcial, ¿no? El tema, bueno, para la práctica solamente va a entrar hasta bisección, por si acaso. Para la práctica no entra Newton ni punto fijo, ¿no? En el examen sí puede entrar, ¿no? El examen sí, de hecho. O sea, en parcial sí estaría contemplado Newton y bisección, no, claro, Newton, bisección, punto fijo, todos los métodos, ¿no? Pero además también tendría que considerarse sistemas. ¿Listo? Bueno, joven, entonces acá nos vamos a quedar por hoy. Y el día Maestro, mañana disculpe, tenemos, ¿no? Mañana tenemos, en sí. la segunda dijo que no viene Newton, ¿no? Y en la segunda solamente viene bisección.
de lo que es los métodos de ecuación no lineales, solamente va a venir bisección. ¿Ya? Ni punto fijo, ni Newton, ¿no? Ok, gracias. Ya. Entonces viene de la parte, viene de factorización, que no se tomó en la práctica 1, ¿no? Factorización, iterativos y bisección. Y valores propios también, ¿no? Valores propios. Los jóvenes, acá no vamos a quedar por hoy. Ya será hasta la próxima. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Te escuchamos? profesor, disculpe, ¿podría ser tan amable por de compartirnos la práctica calificada, la segunda práctica calificada del ciclo pasado, por favor, para saber más o menos estar practicando acorde a ello? Perfecto. No hay problema. Muchas gracias, profesor. Listo. Listo, jóvenes. Entonces acá nos quedaríamos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Listo, jóvenes. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos.